con el intento irregular por parte de la Fiscalía de suspender el partido de Arévalo Movimiento Semilla, crean un ambiente de desconfianza y temor en el país centroamericano. Y se pregunta este medio, France 24, ¿cómo llega Guatemala al atípico balotaje? Guatemala merece florecer, queremos elecciones libres. Son algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas desplegadas en la capital el 24 de julio de 2023, una de las múltiples jornadas de protesta en contra de la intervención de la Fiscalía en el proceso electoral. Estas han sido las elecciones más convulsas en el país desde el regreso a la democracia en 1986, aún dentro del conflicto armado interno. ¿Y por qué se llegó a esa situación? Bueno, porque el Tribunal Supremo Electoral, recuerda este medio, tomó 2 semanas para avalar los resultados de la primera vuelta. El mismo día, 12 de julio, la Fiscalía ordenó la suspensión del partido de Bernardo Arévalo, que se clasificó a las elecciones en segundo lugar. La Organización de Estados Americanos y varios organismos alertaron de un ataque a la democracia en ese país centroamericano. Los resultados de la primera vuelta electoral del 25 de junio sorprendieron porque Movimiento Semilla casi no aparecía en las encuestas de la primera vuelta. El partido de Bernardo Arévalo y Karim Herrera como vicepresidente fue fundado en 2015 y centró su campaña en torno a la lucha contra la corrupción. Y fue, la verdad, un golpe además para los políticos tradicionales. No se imaginaron nunca que podía llegar a esta posición, al punto de que hoy en día está compitiendo para la presidencia y en una segunda vuelta. Igual tenemos a Alberto Toro Bielma, periodista venezolano del Grupo Prensa Libre de Guatevisión y presentador del noticiero estelar de Guatevisión, profesor universitario, para que nos explique cómo está ese contexto electoral de cara al 20 de agosto, que es ya también. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias, Gladys, por la bienvenida y siempre contento de compartir con toda la audiencia todo lo que ha sido noticia acá en Guatemala, que ha sido bastante informativo en las últimas 3 semanas. Me imagino, es que está muy revuelta la región, ¿ah? Cada país es noticia por diferentes circunstancias, pero algunas son como hasta parecidas. En el tema político electoral, además, seguimos, bueno, entrampados en situaciones que lo llevan a uno a preguntarse cuándo es que finalmente encontraremos un poquito o encontraremos la brújula, además, como poblaciones y, por supuesto, principalmente el liderazgo político, liderazgo que asume responsabilidades o pretende asumir responsabilidades políticas, encontrar la brújula para ejercer ese rol de la mejor forma y sobre todo se ocupa un cargo público y más la presidencia. Pero ¿qué es lo que está pasando en Guatemala? Y a propósito del 20 de agosto, ¿cómo va el desarrollo, además de esa impugnación de la Fiscalía, esa intervención de la Fiscalía que por supuesto Bueno, alertó y hizo que bueno, muchos reaccionaran Gladys. en contra? Alberto, creo que hay problemas en la comunicación y el equipo te puede llamar Sí, nuevamente para ver hablemos si de por otra vía. de cómo está el panorama Ajá. electoral en este momento en Guatemala. ¿Sí, me escucha? Ahora sí, pareciera que se A normalizó, ver, seis. se estabilizó. Sí, ¿Me escucha, decías. Gladys? Sí, Alberto, te escuchamos. ¿Y logra oírme? Mejor el equipo que lo llame por otra vía para asegurar una comunicación fluida, porque se ve que hay un delay. Me parece que tenemos básicamente un tema de tiempos en esa comunicación que tenemos en este momento a través de Zoom con Alberto Toro Bielma. Mientras tanto, aprovecho para hacer publicidad y hablarles de lo que es. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Listo, me dicen que sí. Decías, Alberto.
Así es, y Gladys. Bueno, vamos a continuar y quiero hablar prácticamente del panorama electoral de esta semana, que ha sido tenso, menos tenso que en las semanas anteriores, luego de la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien se reunió con la magistrada, la máxima titular del Tribunal Supremo Electoral, con el presidente de la República y también con las autoridades del Ministerio Público, porque bien como lo mencionabas en la introducción, hay una crisis institucional a partir de la primera vuelta electoral, luego de la sorpresa del señor Bernardo Arévalo de pasar a una segunda vuelta electoral. El informe que ya fue publicado por la OEA en una sesión extraordinaria y afirmaba sobre el compromiso que asumió tanto el Tribunal Supremo Electoral de llevar a cabo las elecciones este domingo, esa segunda vuelta que tanto lo esperan los guatemaltecos, con las dos personas que lideraron la primera vuelta y que fueron nombradas oficialmente por el ente electoral. Y también el compromiso que asumió el presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, de entregar el gobierno, entregar el poder el próximo 14 de enero a las 14 horas, como tradicionalmente se acostumbra. Esta visita, repito, disminuyó la tensión, la incertidumbre, la zozobra que había mucho en el ambiente, que había mucho en el país con respecto a lo que iba a ocurrir el próximo 20 de agosto. Incluso todavía se dudaba si se iba a celebrar o no esta segunda vuelta electoral, pero ya está confirmado que el próximo 20 de agosto más de 9 millones de guatemaltecos deben asistir a los centros de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República entre dos partidos de centroizquierda, la Unidad Nacional de la Esperanza, liderado por Sandra Torres, y el partido Movimiento Semilla, cuestionado por el Ministerio Público y cuestionado por las autoridades del sistema judicial, liderado por el señor Bernardo Arévalo. Mientras tanto, ya todas las papeletas están siendo distribuidas en todo el país, en todos los centros de votación, no solamente para elegir al presidente, vicepresidente, sino también para repetir elecciones en 5 municipios donde se registraron conflictos y disturbios durante la primera vuelta electoral. Recordemos que el pasado 25 de junio fueron elecciones generales, no solo fue para presidente y vicepresidente, sino también para alcaldes y diputados, y en 5 municipios, por este tipo de conflictos que se generaron entre residentes y entre simpatizantes, decidieron cancelar las elecciones y en esta oportunidad se van a repetir el próximo 20 de agosto, acompañado por la segunda vuelta electoral. Exacto. Escuchan a Alberto Toro Bielma, quien es periodista venezolano del Grupo Prensa Libre de Guatevisión, es presentador del noticiero estelar de Guatevisión, es profesor universitario. Alberto, ¿puedes poner en contexto por qué esa crisis institucional, por qué esa intervención de la Fiscalía en este proceso? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el pasado 25 de junio gana la primera vuelta. Bueno, en primer lugar quedó el voto nulo con 17%, algo atípico también acá en los procesos electorales de Guatemala. En segundo lugar quedó la señora Sandra Torres y la gran sorpresa fue el señor Bernardo Arévalo. Luego de él pasar a la segunda vuelta, el Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad le pide al Tribunal Supremo de Justicia no hacer el nombramiento oficial o no aplicar oficialmente a los dos ganadores para la segunda vuelta hasta que no inicien y se lleve a cabo una investigación al partido Movimiento Semilla del doctor Bernardo Arévalo. ¿Por qué? Porque según el Ministerio Público y esta Fiscalía, hay firmas que fueron falsificadas al momento de inscribir el partido político en el año 2018. Lo que pasa es que la Constitución también dice que se pueden impugnar partidos y candidaturas, pero antes de la vuelta. Por lo tanto, para muchos expertos y para muchos analistas, esto es inconstitucional lo que estaba haciendo el Ministerio Público y la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En esa oportunidad no tomaron en cuenta aquellos analistas que estaban criticando el Supremo Electoral. Alberto, por favor, ¿puedes repetir la última parte porque se está entrecortando y nuevamente te perdemos? Lo último que comentabas. Creo que mientras volvemos a ubicar o que se estabilice y me avisa el equipo que ya está la señal estable, voy a aprovechar para dar este dato interesante de quiénes son los candidatos. Sandra Torres es primera dama, es la cabeza del Partido Unión Nacional de la Esperanza. Tradicionalmente el partido representaba la línea política más a la izquierda del país, sin embargo en estas elecciones en sus propuestas se observa un giro a la derecha. Se presenta junto a Romeo Guerra como vicepresidente, un pastor evangélico que en los mítines políticos defiende firmemente la oposición al aborto y al matrimonio igualitario. Frente a la alta criminalidad en el país, la candidata insistió en que la única salida es el modelo del presidente salvadoreño
Nayib Bukele. En Guatemala, aunque en menor concentración que en El Salvador, también operan los maras o las maras 18 y Salvatrucha. Su contrincante, Bernardo Arévalo, académico, escritor, creció en Uruguay tras el exilio de su padre, Juan José Arévalo. Karin Herrera, candidata a la vicepresidencia, es química, biólogo. El centro de su campaña ha sido la lucha contra la corrupción, alegando que el país sí cuenta con los recursos suficientes para prevenir la pobreza extrema. Bernardo Arévalo ha insistido en los derechos de los maestros y en la necesidad de romper el monopolio de la empresa farmacéutica en el país para facilitar el acceso a medicamentos. Respecto al aborto, mantiene que no es su intención legalizarlo, pero no se ha pronunciado sobre el matrimonio igualitario. Uno de los lemas del partido es que su gobierno no permitirá ningún tipo de discriminación. Y aquí me detengo porque ya tenemos nuevamente a nuestro invitado en línea. Alberto, decías que no se te entendió. Creo que tenemos definitivamente problemas, pero bueno, ya más o menos hemos podido en algo abordar la situación de Guatemala. Igual estamos atentos. Como ustedes saben, pues nos gusta revisar el panorama no solamente nacional, sino también internacional, porque todo incide de una u otra manera. Estamos interrelacionados y al final también son referencias para bien o para mal, para que podamos, obviamente nosotros, además dentro de nuestros propios compromisos como venezolanos y en procesos electorales como los que se avecinan, tener y trabajar la conciencia, el criterio de realidad, el pensamiento crítico dentro de esas referencias, además que lamentablemente, como vemos, son pues referencias dentro de la historia latinoamericana, más o menos iguales. Al final se repite y se cometen como los mismos errores dentro de la región, incluyendo a Venezuela, y por eso también repasamos situaciones como la de Guatemala, pues para tener esos puntos de vista necesarios y esas aristas necesarias dentro de la política y lo que es el contexto político electoral de la región, para entender cómo estamos, hacia dónde vamos, qué corresponde o no a una especie de movimientos dentro de la región, hacia una izquierda, hacia una derecha, en fin, ese péndulo también y esas polarizaciones que bastante perjudican al desarrollo de los países, y no es excepción Venezuela, ¿cierto? Pero estamos siempre buscando repasar, revisar la situación de otros países, porque además de ser noticia, obviamente debemos siempre ver más allá y entender cómo es que se comporta el mundo, cómo es que gira el planeta, y muchas veces con un giro que responde hasta una geopolítica que ignoramos, pero que muchas veces determina nuestras vidas. Así de interrelacionados y de globalizados estamos. Son las 3:52. Voy a aprovechar porque lamentablemente, bueno, es muy difícil para comunicarse, retomar la comunicación con nuestro invitado, Alberto Toro Bielma, así que lo despido, le agradezco, aunque no estén conectados, le agradezco los minutos que estuvo con nosotros, y igual veremos si en lo que resta de semana podemos revisar a Guatemala, porque el proceso es este 20 ya. Sí tenemos y vamos a... Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.